El príncipe Lestat, Crónicas vampíricas, libro 11. Recostada sobre mi almohada de piedra, he tenido sueños sobre el mundo mortal de allá arriba. He oído sus voces y sus nuevas músicas como si fueran canciones de cuna escuchadas desde mi tumba. He vislumbrado sus fantásticos descubrimientos. He conocido su valentía en el Sanctam Sanctorum intemporal de mis pensamientos. Y aunque ese mundo me excluye con sus formas deslumbrantes, anhelo la existencia de alguien con la fuerza necesaria para vagar por él intrépidamente, para atravesarlo de parte a parte por la senda del diablo. Alessandra. Viejas verdades y magias antiguas, revoluciones e inventos. Todo conspira para distraernos de la pasión que de un modo u otro nos vence a todos. Y cansados finalmente de esta complejidad, soñamos con aquel tiempo lejano de nuestra existencia, cuando nos sentábamos en el regazo de nuestra madre y cada beso era la consumación perfecta del deseo. ¿Qué podemos hacer sino tender las manos para el abrazo que ahora debe contener el cielo y el infierno, nuestro funesto destino, repetido una y otra vez? Lestat, el vampiro. En la carne empieza toda la sabiduría. Cuidado con lo que no tiene carne. Cuidado con los dioses. Cuidado con la idea. Cuidado con el demonio. Majareta Jesse. La génesis de la sangre. En el principio existían los espíritus. Eran seres invisibles que solo podían ver y oír los hechiceros y brujas más poderosas. A algunos se les consideraba malvados, a otros se les ensalzaba como a dioses. Eran capaces de hallar objetos perdidos, de espiar al enemigo e incluso a veces de modificar el clima. Dos grandes hechiceras, las hermanas gemelas Mecare y Majaret, vivían en un precioso valle, junto al monte Carmelo, en comunidad con los espíritus. Uno de esos espíritus, el grande y poderoso Amel, era capaz con sus malas artes de extraer sangre de los seres humanos, en pequeñas cantidades. La sangre formaba parte del misterio alquímico del espíritu, aunque nadie sabía de qué modo exactamente. Amel amaba a la bruja Mecare y siempre estaba ansioso por servirla. Ella lo veía como ninguna hechicera lo había visto, por eso la amaba. Un día llegaron tropas enemigas, soldados de la poderosa reina Akasha de Egipto. La reina deseaba apresar a estas hechiceras, quería sus conocimientos, sus secretos. La perversa soberana destruyó el valle y las aldeas de Mecare y Majaret y se las llevó por la fuerza a su reino. Amel, el furioso espíritu familiar de la bruja Mecare, buscó el modo de castigar a la reina. Cuando Akasha agonizaba, apuñalada repetidas veces por unos conspiradores de su propia corte, el espíritu Amel entró en ella, fundiéndose con su cuerpo y su sangre, y confiriéndole una nueva y terrorífica vitalidad. Esta fusión provocó el nacimiento de un nuevo ser en el mundo, el vampiro, el bebedor de sangre. De la sangre de esta gran reina vampiro, Akasha, nacieron a lo largo de los milenios los demás vampiros de todo el mundo. Se procreaban mediante el intercambio de sangre. Para castigar a las gemelas que se oponían a ella y a su nuevo poder, Akasha cegó a Majaret y le cortó la lengua a Mecare, antes de que ambas fueran ejecutadas. Sin embargo, el mayordomo de la reina, Jaiman, que acababa de ser convertido también en bebedor de sangre, les transmitió a las hermanas la poderosa sangre. Jaiman y las gemelas encabezaron una rebelión contra Akasha, pero no lograron acabar con el culto de los dioses bebedores de sangre que ella había creado. Al final, las gemelas fueron capturadas y separadas y abandonadas en el mar, Majaret en el Mar Rojo y Mecare en el Gran Océano del Oeste. Majaret llegó a costas conocidas y consiguió rehacerse, pero el rastro de Mecare, llevada a través del océano a unas tierras aún por descubrir y nombrar, desapareció de la historia. Esto sucedió hace 6.000 años. La gran reina Akasha y su esposo el rey Enlil enmudecieron tras 2.000 años y fueron conservados como estatuas en un santuario por ancianos y sacerdotes que creían que Akasha contenía el gran germen sagrado, y que si era destruida, todos los bebedores de sangre del mundo perecerían con ella. Al llegar la era común, la historia de la génesis de la sangre quedó completamente olvidada. Solo unos pocos viejos inmortales la transmitían, aunque ni siquiera ellos mismos la creían realmente mientras la contaban.
Sin embargo, los dioses de sangre, los vampiros entregados a la antigua religión, todavía reinaban en santuarios dispersos por todo el mundo. Apresados en árboles huecos o celdas de ladrillo, esos dioses de sangre aguardaban sedientos a que llegaran las fiestas sagradas en las que recibirían ofrendas, malhechores a los que juzgar y condenar, y con los que darse un festín. En los albores de la era común, un anciano, un guardián de los padres divinos, abandonó a Akasha y Enkill en el desierto para que el sol los destruyera. En todos los rincones del mundo, muchos jóvenes bebedores de sangre perecieron abrazados en sus ataúdes y sus santuarios mientras el sol del desierto reciaba sobre la madre y el padre divinos. Pero la madre y el padre mismos eran demasiado fuertes para perecer, y muchos de los vampiros más ancianos sobrevivieron también, aunque con graves quemaduras y terribles dolores. Un bebedor de sangre reciente y sabio erudito romano llamado Marius viajó a Egipto para encontrar al rey y a la reina y ponerlos a buen recaudo, con el fin de que no volviera a producirse en el mundo de los no muertos un holocausto que causara los estragos que éste causó, y a partir de entonces Marius convirtió esta misión en su sagrada responsabilidad. La leyenda de Marius y de los que deben ser guardados se prolongó durante casi 2000 milenios. En 1985, la historia de la génesis de la sangre llegó al conocimiento de los no muertos del mundo entero. La reina vivía. Ella contenía el germen sagrado. Decía, entre otras cosas, que había un libro escrito por el vampiro Lestat, quien explicó también la historia con sus canciones y videos musicales, y en el escenario, donde actuó como cantante de rock, clamando para que el mundo supiera la verdad y destruyera a los de su estirpe. La voz de Lestat despertó a la reina de un silencio de miles de años. La Madre Divina se alzó con un sueño. Ella dominaría el mundo de los seres humanos mediante crueles matanzas y se convertiría para ellos en la reina del cielo. Pero las ancianas gemelas se apresuraron a intervenir para detener a Akasha. También ellas habían oído las canciones de Lestat. Majaret le pidió a la reina que pusiera fin a su supersticiosa tiranía de sangre, y la desaparecida Mekare, alzándose de la tierra tras un número incalculable de eones, decapitó a la gran reina, devoró su cerebro e incorporó dentro de sí el germen sagrado. De este modo, Mekare, bajo la protección de su hermana, se convirtió en la nueva reina de los condenados. Lestat escribió una vez más la historia. Él había sido testigo, había presenciado la transmisión de poder con sus propios ojos y ofreció su testimonio a todo el mundo. Los mortales no hicieron caso de sus fantasías. Los no muertos, en cambio, quedaron consternados ante su relato. Y así, la historia de los orígenes y de las antiguas batallas, de los poderes y las debilidades de los vampiros, de las guerras para hacerse con el control de la sangre oscura, se volvió del dominio público entre la estirpe de los no muertos de todo el mundo. Pasó a manos de los viejos vampiros que habían permanecido en coma durante siglos en cuevas o sepulcros, de los jóvenes iniciados de forma ilegítima en junglas, ciénagas o suburbios, y que jamás habían soñado con tener tales antecedentes. Pasó a manos de los sabios y herméticos supervivientes que habían vivido recluidos a lo largo de eras enteras. Gracias a aquel legado, todos los bebedores de sangre del mundo supieron que compartían un vínculo, un pasado común, unas raíces idénticas. Esta es la historia de cómo ese conocimiento transformó para siempre la tribu de los vampiros y cambió su destino. Jerga de sangre. Cuando Lestat del vampiro escribió sus libros, empleó una serie de términos que había aprendido de los vampiros que había conocido a lo largo de su vida. Y los vampiros que completaron la obra de Lestat, poniendo por escrito sus memorias y existencias, añadieron otros términos de su propia cosecha, algunos muchos más antiguos de lo que Lestat había revelado. He aquí una lista de estos términos, que ahora son de uso corriente entre todos los no muertos de todo el mundo. La sangre. Cuando la palabra aparece en mayúsculas, se refiere a la sangre vampírica, transmitida del maestro al neófito en el curso de un intercambio profundo y con frecuencia peligroso. En la sangre, significa que uno es vampiro. Lestat del vampiro llevaba más de 200 años en la sangre cuando escribía sus libros. El gran vampiro Marius llevaba en la sangre más de 2000 años, etc. Bebedor de sangre es el término más antiguo para designar a un vampiro. Era el que utilizaba Akasha, aunque ya más tarde intentó reemplazarlo por el término dios de sangre, para los que seguían su camino espiritual y su religión. Esposa
o esposo de sangre es la pareja de un vampiro. Hijos de los milenios es un término para los inmortales que han vivido más de 1000 años y más propiamente para aquellos que han sobrevivido durante más de 2000. Hijo de la noche es un término común para todos los vampiros, para todos aquellos que son de la sangre. Hijos de Satán. Es un término que designa a los vampiros de la antigüedad y de periodos posteriores que creían que eran literalmente hijos del diablo y que alimentándose de sangre humana servían a Dios sirviendo a Satán. Llevaban una vida de penitencia y puritarismo. Se negaban a sí mismos todos los placeres salvo beber sangre y celebrar algunos sabbat, en los que bailaban, vivían bajo tierra, con frecuencia en lúgubres catacumbas y sótanos mugrientos. Desde el siglo XVII nadie ha tenido noticias de los hijos de Satán, y lo más probable es que la secta haya desaparecido. La Asamblea de los Eruditos es un término moderno muy corriente entre los no muertos para referirse a los vampiros cuyas historias aparecen en las crónicas vampíricas, en especial a Luis, Lestat, Pandora, Marius y Armand. El don oscuro es un término para designar el poder vampírico. Cuando un maestro le otorga la sangre a un neófito, lo que le está otorgando es el don oscuro. El truco oscuro se refiere al acto de crear un nuevo vampiro. Sacarle sangre al neófito y reemplazarla con la propia sangre cargada de poder es llevar a cabo el truco oscuro. La senda del diablo es un término medieval de los vampiros para referirse al camino que toma cada uno de ellos en este mundo. Un término muy popular entre los hijos de Satán, que consideraban que servían a Dios sirviendo al diablo. Recorrer la senda del diablo era vivir la propia vida como inmortal. La primera generación son los vampiros descendientes de Jaiman que se rebelaron contra la reina Akasha. Sangre de la reina. Son los vampiros creados por la reina Akasha para que siguieran su camino en la sangre y combatieran a los rebeldes de la primera generación. El germen sagrado se refiere al centro cerebral o fuerza vital rectora del espíritu Amel, que se encuentra dentro del cuerpo de la vampira Mekare. Antes había estado dentro de la vampira Akasha. Se cree que todos los vampiros están conectados al germen sagrado mediante una especie de red de tentáculos invisibles. Si el vampiro que contiene el germen sagrado fuese destruido, morirían todos los vampiros del planeta. El don del fuego es la capacidad que tienen los vampiros ancianos de emplear sus poderes telequinéticos para quemar la materia. Con el poder de su mente pueden quemar madera, papel o cualquier otra sustancia inflamable y también pueden quemar a otros vampiros y reducirlos a cenizas. Solo los vampiros ancianos poseen este poder, pero nadie sabe cómo y cuándo se adquiere. Un vampiro muy joven creado por un anciano puede poseer el don de inmediato. Para que el vampiro pueda quemar algo es necesario que sea capaz de verlo. Es decir, un vampiro no puede quemar a otro si no lo ve, si no está lo bastante cerca como para enfocar su poder. El don de la nube es la capacidad de los vampiros ancianos para desafiar la gravedad, elevarse y moverse por las capas altas de la atmósfera para cubrir fácilmente largas distancias, aprovechando los vientos sin ser vistos desde la tierra. Tampoco en este caso se sabe cuándo adquiere este poder un vampiro. Tal vez sea decisivo el deseo de poseerlo. Todos los vampiros verdaderamente ancianos lo poseen, tanto si son conscientes de ello como si no. Algunos vampiros desdeñan este don y no lo utilizan salvo en casos de fuerza mayor. El don de la mente. Este es un término vago e impreciso que elude a los poderes sobrenaturales que posee la mente vampírica a muchos niveles. Mediante el don de la mente, un vampiro puede aprender cosas del mundo, incluso mientras está durmiendo bajo tierra, y empleando el don de modo consciente, puede oír telepáticamente los pensamientos de los mortales y de los inmortales. Puede usar el don de la mente para captar imágenes y no solo palabras en los demás. Y puede usar el don de la mente para abrir por telequinesis una cerradura o una puerta y proyectar imágenes en los demás, o para detener un motor. También en este caso los vampiros desarrollan el don lentamente, con el transcurso del tiempo, y solo los más ancianos pueden violar las mentes y extraer la información que los otros se niegan a entregar, o lanzar una ráfaga telequinética capaz de causar daños en las células cerebrales y sanguíneas de un humano y de otro vampiro. Los vampiros pueden escuchar a mucha distancia y ver u oír lo que ven u oyen los demás, pero para destruir telequinéticamente es necesario ver a la víctima. El don de la seducción. Este término
designa el poder de los vampiros para confundir, engatusar o seducir a los mortales y a veces a otros vampiros. Todos los vampiros, incluso los neófitos, poseen este don hasta cierto punto, aunque muchos no saben emplearlo. Requiere una voluntad consciente de persuadir a la víctima, de convencerla de la realidad que el vampiro quiere que acepte. Este poder no esclaviza a la víctima, pero la engaña y la confunde. Requiere una mirada directa a los ojos. No se puede seducir a nadie a distancia. De hecho, es frecuente que requiera la palabra, además de la mirada, y desde luego exige la intervención del don de la mente. Un neófito es un vampiro nuevo muy joven en la sangre, también los descendientes en la sangre de uno. Por ejemplo, Luis es el neófito de Lestat, Armand, el neófito de Marius, la anciana Majaret, la neófita de su hermana gemela Mecare, Mecare, la neófita del anciano Jaiman, Jaiman, el neófito de Acacha. El pequeño sorbo es extraer sangre a una víctima mortal sin que ésta lo note, ni lo advierta y sin que deba morir. Un hacedor es el término que designa al vampiro que le inició a uno en la sangre. Ha sido reemplazado lentamente por mentor. El hacedor a veces también se le llama maestro, pero este término ha ido cayendo en desuso. En muchas partes del mundo se considera un grave pecado sublevarse contra el propio hacedor o tratar de destruirlo. Un hacedor no puede oír los pensamientos de su neófito y viceversa. La reina de los condenados es un término aplicado a la vampira Mecare por su hermana Majaret, cuando la primera incorporó en sí el germen sagrado. Irónicamente, Akasha, la reina caída que había tratado de dormir al mundo, se había llamado a sí misma la reina de los cielos. El jardín salvaje es un término utilizado por Lestat para referirse al mundo, en consonancia con su convicción de que las únicas leyes verdaderas del universo son las leyes estéticas, las leyes que gobiernan la belleza natural que vemos a nuestro alrededor en el planeta. Los no muertos es un término corriente para designar a los vampiros de todas las edades.